Bienvenidos una vez más aquí Caminando conmigo. Me siento muy feliz de que ustedes puedan compartir conmigo muchas cosas y agradezco los correos que han sido mandados. Pronto y en breve se les va a enviar la respuesta, pero para cualquier otra cosa, en la cajita de información está mi Facebook, así que también me pueden inscribir por ahí. Muchísimas gracias y un saludo a toditos los que nos están viendo. Así es que vamos a continuar con esta serie Caminando conmigo. Así es que hoy me toca hablar sobre dos aspectos, dos características más de la personalidad que estamos viendo y que no nos ayuda a sentirnos seguros, ¿sí? Estuvimos hablando en la sesión anterior sobre algunas de las características que ya hemos tratado como la inseguridad, y hoy voy a tratar dos características. La primera es la dependencia, y esta tiene que ver con la dependencia emocional. Vamos a definir a qué significa dependencia. La dependencia se define por estar enganchado a alguien, algo. Es también sinónimo de fugar o escapar. Situación de la persona que depende de otras. Dentro de la etimología de la palabra, viene de raíces latinas que significa la cualidad del que está abajo de un poder mayor. Sus componentes léxicos son de un prefijo que significa que estás debajo de, o sea que hay algo que está por encima tuyo. Eso significa dependencia. Y cuando nosotros hablamos de dependencia emocional, significa que tú dejas que las otras personas decidan por ti y tú te pones en último lugar. Eso es lo que significa, que tú estás en último lugar. Entonces ahora mi pregunta será, ¿dependiente de qué es? ¿En qué estás tú en último lugar? ¿En tu familia? ¿Te sientes dependiente de una persona, que sin esa persona tú no puedes vivir? ¿Qué es lo que la mayoría de las personas tenemos, que es la dependencia emocional? La dependencia emocional es algo que nos genera a nosotros malestar y llega a un punto en donde tú ya no estás viviendo, sino dejas que la otra persona viva por ti, tome las decisiones por ti y todo lo haga por ti y tú simplemente estás ahí y nada más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La dependencia emocional a veces genera ansiedad y depresión, porque cuando, por ejemplo, en una relación de pareja, la persona es dependiente de su pareja y la pareja lo deja, ahí es donde aparece el sufrimiento emocional. Entonces, ¿cómo saber si realmente tú eres dependiente emocionalmente de alguien o no? Para poder pasar a ese punto, nosotros tenemos que entender que la dependencia emocional no es algo que sea bueno, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a amarnos, como dije en la sesión anterior, y que ese amor sea mutuo y correspondido. Pero cuando ya empieza a generar que nos lastimamos o que algo sucede, tenemos que apartarnos de esa situación. Y Dios tiene algo que decir respecto a esto. Entonces yo quiero que tú me acompañes a Juan 15, del versículo 5 al 6, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él está llevando mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no persevera será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogeré y los echaré en el fuego y arde. Aquí en esta parte nos está diciendo que nosotros tenemos que aprender a conocer sobre Dios. Nos dice que nosotros nos agarremos de Él, porque en Él no hay tristeza ni lamentación, Él no nos va a dejar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es conocer su palabra, porque su palabra nos va a nutrir, nos va a llevar pensamientos nuevos, sentimientos nuevos, lo que hace que nosotros nos comportemos mejor. Entonces, el Señor es el que nos ayuda a llegar a ese corte de mala dependencia emocional. En la Nueva Traducción del Lenguaje Actual nos dice: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí,
no podrá hacer nada. Al que no se mantiene unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Se cortarán, las tirarán y se secan y les prenden fuego. Si nosotros vemos aquí en la palabra, aquí nos está hablando que nosotros debemos poner nuestra fe en el Señor y su palabra. ¿Por qué? Porque Él es el que nos nutre a nosotros y nos lleva a ese lugar en donde nosotros podemos estar en fe y estar bien. ¿Cuándo aparece la dependencia emocional? Cuando nosotros giramos nuestra mirada a las personas que nos han fallado. Como las personas nos han ido fallando en un transcurso de nuestras vidas, empezamos a generar dependencia para aferrarnos a aquello que es bueno, que nos gusta. Y esto en realidad no es bueno. ¿Por qué? Nos aferramos a recuerdos malos, a situaciones negativas, y eso no nos ayuda a superar las cosas que nos han pasado. ¿Y cómo saber si tú tienes dependencia emocional en ti? Vamos a ver ahora las características. Lo primero dice, tienes miedo al rechazo. Si a ti te da mucho miedo que te rechacen, o que te quedes solo, y por quedarte solo o sola dices, bueno, ya me quedo con esta persona que de repente me puede hacer daño, me maltrata o hacer cosas así, no importa, ya me quedo con ella porque no me quiero sentir rechazada. Ahora, este sentimiento de rechazo hace que tú aceptes cualquier situación para no llegar a la soledad, que es algo que está mal. Si tú haces eso, entonces quiere decir que tú estás generando dependencia emocional. Idealizas la vida. Esa es la persona, en su mayoría son mujeres, que las que creen en el cuento de hadas. Yo sé que en la mayoría de los cuentos de hadas se ve a la princesa que se casa con el príncipe y vivieron felices para siempre. Pero la realidad es que cuando uno llega al proceso del matrimonio, se tienen distintas situaciones que superar en pareja. Incluso antes del matrimonio, el momento de escoger a la persona, también tienes dificultades para hacer este proceso. Entonces, cuando una persona tiene dependencia emocional, se hace a un lado. Es como que, bueno, yo no importo mis pensamientos, lo que yo quiero, lo que yo siento, no importa. Voy a dejar que esa persona sea la que haga y no me importa sacrificarme, por decirlo así, y que la otra persona llegue a hacer lo que quiere ser. Y esto no es algo bueno. Ahora, otra característica es siempre está pidiendo ayuda para tomar una decisión. Ese es el típico de personas que están siempre buscando la aceptación de los demás, que lo acepte la mayoría o que la mayoría la acepte. Cuando no sucede, empiezan a generar tristeza y muchas otras características que no ayudan en nuestro desarrollo emocional. Siente culpa. Es la persona que siempre está culpándose de todo, tiene baja autoestima, toma decisiones consultando a otra persona, tiene dificultades para distinguir la manipulación de los demás, tiende a aceptar las ideas de los demás incluso cuando éstas contradicen lo que esta persona piensa. Siempre hace las cosas con apoyo y se siente sola. Si tú tienes una de estas características, eso significa que tú estás teniendo dependencia emocional. Y esto no es bueno porque nosotros estamos generando un enganche emocional con alguien que de repente no nos está ayudando. Entonces, y las características que te acabo de mencionar son características para que tú te des cuenta si esto te está ayudando o no. Cuando tú te das el permiso de conocerte a ti como lo estamos haciendo ahora, te vas dando cuenta que la dependencia viene por miedo a perder el trabajo. Entonces acepto que me maltraten, que me traten mal porque tengo miedo a perder el trabajo, o tengo miedo a perder a la pareja. Entonces acepto que me grite, que me maltrate, que me humille porque tengo miedo a perderlo. O, por ejemplo, tengo miedo a perder a mis hijos, entonces dejo que sean malcriados, que no cumplan disciplina, que no hagan caso en casa, porque tengo miedo. Lo que fundamenta la dependencia emocional es el miedo a la pérdida. ¿Y cuándo inicia esto?
cuando en algún momento de tu vida perdiste algo y no supiste cómo superarlo, ¿sí? Perdiste, no sé, un familiar, una persona importante, una relación que iniciaba importante, la perdiste o terminó muy mal. Empiezas entonces a sentir esta sensación de pérdida y temor. Y cuando hay temor, entonces empiezas a pasar a la dependencia. Y esto genera que tú te pongas en último lugar. Es como que todas las demás cosas, no, que hagan conmigo lo que quieran. No sé si en algún momento lo has dicho, pero que no me deje. Y este tipo de cosas es las que nos atraen a nosotros la inseguridad. Si ustedes se van dando cuenta, cada una de las características que vemos son unas que van enlazadas con las otras. Aquella que tiene dependencia emocional se vuelve inseguro, se vuelve triste, tiende a tener depresión, y es porque hay esta sensación de pérdida. Entonces lo que tú tienes que hacer es identificar en qué momento sentiste que perdiste algo y no lo pudiste rescatar, anhelar. Cuando tú te des cuenta de que en tu corazón hay esta sensación de pérdida, hasta que esta sensación de pérdida no salga de tu interior, vas a seguir dependiendo de las demás personas. Entonces yo te voy a invitar en este momento que ahora que tú trates de buscar en tu interior qué es sensación de pérdida y cuándo ha sido, y que lo escribas en las hojas que hemos ido trabajando hasta el momento. ¿Sí? Vamos a pasar al resentimiento, porque estos dos los estoy juntando, porque tiene mucho que ver con lo anterior. Y ahora viene el resentimiento. Cuando la sensación de pérdida llega a un punto insoportable, tú te vuelves resentido, en el sentido de que todo lo que dicen, hacen o pasen te lastima. Y aquí yo quiero definir qué significa resentimiento, porque esta es la característica número 5 de los que estamos tratando. El número 5, resentimiento, define así como sentimiento persistente de disgusto, de enfado hacia alguien por considerar una causa por una ofensa, un daño, y que se manifiestan a través de actos hostiles y violencia. Ojo, aquel que me dice soy muy resentido, entonces quiere decir que manifiestas el resentimiento a través de actos ofensivos y violencia. Ahora, la violencia no necesariamente tiene que ir acompañada de lo físico, que también se manifiesta, pero casi nunca. No es que vaya y le da un puñete, sino que una mirada, el no hablar. Eso es parte de la violencia, el que te quiten la palabra o llamado o denominado la ley del hielo, que es lo que se hacen entre parejas o entre hijos y padres. Es que estoy resentido contigo porque siento que me hiciste daño y no te hablo. Y no te hablo un día, 2 días, pasa una semana, pasa un mes y no se habla. Entonces, ¿qué es eso? Estás ofendiendo a la otra persona, la estás lastimando, y eso es violencia. Y las personas que son resentidas generan estos mecanismos para hacer sentir a la otra persona de que lo dañaron. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es darte cuenta si tú lo estás haciendo. Porque cuando tú tienes mucho resentimiento en el corazón, cuando hay mucho daño, mucho dolor, tú lo manifiestas a través de actos que causen dolor a la otra persona. Entonces, estas personas llenas de resentimiento inicia en la infancia, cuando la falta de cariño, la ausencia una vez más de los papás están presentes, ¿no? Entonces es como que no hubo alguien que te enseñara a lidiar con las emociones y lo fuiste aprendiendo a través de malas experiencias y no supiste cómo manejar esta sensación de pérdida, de dolor. Entonces ahí es donde inicia el miedo. Y el miedo a volver a sentir estas sensaciones hacen que tú actúes de una manera agresiva y violenta. Entonces ahora esto se da en cualquier persona de la familia. Y yo sé que tú, ahora que te estoy dando esta descripción, tú dices, tal persona reacciona así. Sí, yo sé que sí, porque eso significa que en el corazón de estas personas hay muchísimo dolor acumulado. Tanto dolor, tanta insatisfacción personal, que llega a un punto en donde para defenderme, entre comillas, lastimo al resto. Y a veces es inconsciente, no es que voy a hacerle así porque quiero que sienta. No. A veces es inconsciente, o sea, deja de hablar,
O la típica, que dice, no estoy molesta contigo, no quiero hablar contigo hasta que se me pase. Ese no es un buen proceso. Sí es bueno que se mantenga un tiempo, pero no que pase un día, una semana, un mes y nunca tratan el tema. La cosa es tratarlo, que se les pase la emoción. Ahora, sí o sí, cuando algo sucede, hay una confrontación entre padres e hijos, entre parejas, siempre hay disgusto. Lo que tenemos que aprender a hacer es a manejar el disgusto y aceptar la expresión del disgusto de la otra persona. Porque si no lo aceptamos en el proceso para cambiar, nada va a suceder. Entonces yo tengo que aceptar si mi pareja se expresa de repente llorando, entonces yo lo tengo que aceptar y no tengo que sentirme culpable por lo que está pasando. Y si la otra persona se expresa de repente levantando un poco la voz sin ofender, entonces tampoco yo me puedo poner mal porque está levantando la voz. Acá tiene que haber un sentido de comunicación entre las personas. Pero aquí el resentimiento juega un papel muy importante, porque la mayoría de las personas que son resentidas son aquellas que tienen problemas para manejar sus propias emociones. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca sobre esto? Vamos a Isaías 43, 25. Yo te invito a que lo busques y vemos. Dice, Isaías 43, 25 nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. En la Nueva Traducción del Lenguaje Actual me encanta cómo lo dice en esta escritura. Yo quiero que tú me acompañes o que me escuches y me dice, pero que yo soy tu Dios. Imagínate a Dios desde el cielo con esta frase y te dice, pero yo soy tu Dios, yo borro todos tus pecados y no me acordaré más de tus rebeliones. Esta parte tiene que ver mucho con el perdón. Y es un tema que no muchas personas les gusta y les agrada que se hable, pero aquella persona que tiene resentimiento es difícil que perdone con facilidad. El perdón es una práctica de amor, y vuelvo a repetir, es una práctica de amor entre las personas. Ninguno de los que estamos aquí, ni siquiera yo, somos perfectos. Tenemos imperfecciones y a pesar de nuestras imperfecciones Dios nos ama y Él nos dice que yo te amo con todas tus imperfecciones. ¿Por qué no puedes amar tú al resto con sus imperfecciones? Y aquella persona que se resiente con facilidad no puede procesar esto, no puede procesar el perdón con facilidad. Nos vamos a equivocar, tú y yo nos equivocamos. De repente ahora nos equivocamos menos, pero siempre nos equivocamos y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuándo empieza a haber, por decirlo así, la luz en este asunto? Cuando aparece el perdón. El perdón sana todo resentimiento de ambos lados, tanto de la persona que se encuentra resentida como del otro lado. Porque cuando aprendemos a perdonar y sinceramente, ya no nos afectan las reacciones de la otra persona. Ya no lo tomamos en cuenta, no lo tomamos propio. Y al no tomarlo propio, entonces yo puedo saltar al otro lado, que es la conversación y los acuerdos que puedan haber. Y esto que tiene que ver con la dependencia, porque aquella persona que es dependiente emocionalmente tiende a ser resentido. Y los dos se fusionan y se convierten en una persona que más adelante vamos a ver que se llama manipulador. Entonces, aquí vamos viendo aspectos de nuestra personalidad que necesitan ser, de nuestro carácter que necesitan ser modificados. ¿Y quién lo va a hacer? Tú lo vas a hacer, pero no solo ni sola, lo vas a hacer con el Señor, porque Dios dice que Él es tu Dios y está ahí para ayudarte a borrar todas las cosas que has pensado mal y que has ido sintiendo mal. Pero si tú no te dejas, créeme que el Señor no va a poder hacer nada si tú no le permites que Él ingrese a tu corazón y te ayude a identificar esos pensamientos negativos que están haciendo que tú pienses así. Ahora, ¿cómo identificar si tú tienes resentimiento en ti? ¿Quieres saber? Sí, yo sé que sí. Vamos entonces. La primera es, dice que perdona, pero que jamás olvida. ¿Has dicho eso alguna vez?
Te perdono, pero no voy a olvidar nunca lo que has dicho o lo que has hecho. Entonces no estás perdonando y estás generando más sentimientos de resentimiento en tu interior. Aquel que perdona, olvida. Y no es fácil, pero con Dios todo es posible. Él dice que se olvidó de nuestras rebeliones. Y si Él, siendo tu Padre, puede olvidarse, cuanto más tú, siendo su Hijo, podemos aprender a olvidar esto. ¿Qué más? No aprende del pasado. Las personas que tienden a ser resentidas piensan que una vez y otra vez y otra vez la vida les va a hacer pasar lo mismo, pero no es así. Lo que pasa es que tus emociones se vuelven a repetir, pero como no has aprendido a lidiar con esas emociones en ese instante, va a pasar otra circunstancia similar, no es igual, similar, y vas a reaccionar igual. ¿Por qué? Porque no estás aprendiendo a manejar las emociones que hay en tu interior, y hasta que no las aprendas a manejar, las cosas no van a cambiar. Va a pasar otra circunstancia que se le parezca porque no es igual, y vas a volver a reaccionar igual. ¿Qué tienes que hacer? Identificar por qué no puedes perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué te estás aferrando tanto a recordar eso? ¿Qué hay ahí que te está haciendo que tú quieras recordar esa situación y que quieras guardar resentimiento? Piensas que nunca te vas a equivocar. La mayoría de las personas que son resentidas piensan que no se equivocan, que el problema es el resto y no esa persona. Es como que todo el mundo está mal menos yo. Yo estoy bien, estoy estable, estoy tranquila. Tú eres el problema porque tú gritas, o porque tú haces esto, porque tú haces el otro. Todo para este tipo de personas es blanco o negro, no hay cosas grises. Yo sé que en el Señor las cosas son así, blancas o negras, pero en nuestra sociedad, para poder compartir, para poder estar con nuestros hermanos, tenemos que aprender a tolerar los tonos grises. ¿Por qué? En el sentido de aprender a perdonar. ¿Cuál es el tono gris? El perdón. Porque si todos cometemos errores, vuelvo a decirlo, pero si tú no aprendes a perdonar, entonces te vas a quedar en el negro, jamás vas a pasar al lado blanco. ¿Qué más? Son cerrados en sus opiniones. Piensa así, y lo que piensa es así, y no hay nada que le diga lo contrario. ¿Te estás identificando? Se enoja con facilidad. Es aquella persona que le dices algo y ¡za! Como dicen por ahí en un dicho, es fósforo, ¿no? Cualquier cosa que lo frote se prende. Pues sí. ¿Qué más? Son muy orgullosos. Les gusta mucho que los observen, les gusta mucho llamar la atención, siempre quieren tener el control de todo, o en otra parte la última palabra. Entonces es como que todos están esperando que digan ya, sí, y vamos a hacerlo. Esa sensación de control la necesitan. Se ofenden con facilidad. Si tú te ofendes con facilidad es porque por ahí hay jirones de resentimiento en tu vida. ¿Qué más? Su vida es un drama completo. Como dicen por ahí mis hermanas, es una drama queen, la reina del drama. Y siempre todos le hacen daño. Y todo lo que le hacen es por hacerle sentir mal. ¿Te identificas con esto? Siempre pone excusas para poder pedir perdón. Es que no soy yo, es que es el tiempo, es que es la situación. No soy yo, sino son todas las demás excusas que puedes poner para no decir que eres tú el que está haciendo daño. ¿Qué más? Es súper sensible. O sea, no solo es sensible, sino porque la sensibilidad es algo bueno, por si acaso, para los que me escuchan. Pero es súper sensible. La mosca se pasó en un lugar y se cayó y hasta llorando. Y se siente ofendida porque hiciste algo en contra de la mosquita. Entonces, estoy exagerando, pero para que veas cómo es esta situación. ¿Qué más? Piense que todas las cosas están en su contra. Es como que el mundo ha conspirado contra esa persona. ¿Qué más? Generaliza en todo, ¿no? Los hombres son todos los hombres son malos. Yo te pregunto a ti si tú en algún momento has dicho esto. Los hombres de Taiwán, de Moscú, ¿los conoces? Y si los conoces a toditos, a los 1 millón o 2 millones que pueden vivir en esos lugares, ¿los conoces a todos? No. Generalizar es una forma
de no hacerte presente en las cosas que te están pasando. ¿Me dejo entender? Entonces cuando tú dices, todos me tratan mal, es como que te excluyes. Estás diciendo, todo el resto me trata mal, yo siempre trato bien. O como toda la vida, mi familia siempre me dice cosas feas. Y es como que yo nunca ofendo. El generalizar significa que tú te excluyes de los problemas y las situaciones. Y es como que tú estás bien y el resto está mal. Es desafiante con la mirada. Este tipo de personas no suele gritar o utilizar la violencia. La mirada, los gestos, la postura corporal impone para que puedas decirle que sí tiene la razón. Y esta persona no olvida. Todo lo tiene registrado a nivel cerebral. Es como que qué día, de qué forma, cómo le miraste, qué dijiste, y todo marcó algo en su corazón. Ahora yo te pregunto, ¿tú te identificas con una de estas características? Estas y con las anteriores, porque hoy día hemos tratado dos, la dependencia emocional. Y ahora, este tema, yo te pregunto, ¿eres dependiente o resentido? Si tú le has dicho sí a una de estas características, y basta que le has dicho sí, es porque muchas de estas manifestaciones están en tu interior. Y es necesario que nosotros empezamos a trabajar con nuestras cosas internas. Y tenemos que aprender a pedir perdón y pedirnos perdón a nosotros, que este es un tema que es bastante difícil, porque llegamos al punto de ya, bueno, yo perdono a los demás, pero a mí no me voy a perdonar porque qué tonto he sido, cómo pude haber hecho eso, cómo no supe si ya pasé por esto. Pero recordemos una vez más, todos los que me escuchan, nosotros somos seres humanos, estamos compuestos de pensamientos, sentimientos y actitudes que a veces nos llevan a repetir las situaciones emocionales que en algún momento vivimos. ¿Por qué? Porque a nuestro cuerpo le agrada volver a repetir esas sensaciones para seguir respaldando nuestros pensamientos negativos. Y a veces nosotros mismos llevamos nuestra vida hasta ese punto para decir, ya ves, sí es cierto que todos están mal conmigo. Y tú de manera inconsciente empiezas a maltratar a los demás, no eres justo, verbalmente de repente dices cosas muy fuertes, y el ser sincero es tu escudo para decir, pero es que yo soy sincera, yo no soy hipócrita, eso no está bien. Para aquellos que dicen eso es porque son resentidos, porque el ser sincero no significa lastimar, y es la segunda vez que lo digo en estos videos. La sinceridad va de la mano con la forma adecuada de decir las cosas y el amor. Para el mundo es decirlo de manera asertiva, pero para nosotros los cristianos es decir en amor. Cuando tú dices en amor, no lastimas, corriges, pero no lastimas. Entonces, este es el momento de empezar a corregirte a ti. Y ahora quiero que tú escribas en la hoja que tienes, en las que hemos ido llevando en estos días, todas las cosas que te hacen enojar, que te han frustrado, que te han dolido. Enuméralas, así sean 100, así te pases un cuaderno escribiendo, hazlo. Porque si tú no lo haces, no va a haber un momento en el punto en donde tú digas, hasta aquí, terminó, ya no quiero seguir siendo así. O te pregunto, ¿te gusta la situación en la que estás? ¿La forma en la que te ven los demás? ¿En la forma en la que tú te sientes? ¿Te agrada? Porque si te agrada, entonces podrías continuar. Pero si tú crees que hay algo ahí en tu interior que necesita ser sanado, este es el momento. Y yo te invito a que tú escribas el momento, las situaciones, las palabras, las cosas que tú no has olvidado, porque sé que no has olvidado y que aún están ahí en pendiente. Y vamos a hacer solamente un ejercicio para que tú hagas con cada una de esas cosas que están escritas ahí. Entonces, que te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos, cierra tus ojos. Inspira profundo. Inspira muy fuerte. Una vez más, inspira profundo y suelta despacito el aire. Y vas a repetir después de mí. Hoy me doy el permiso de ser yo sincera, sin ningún
juzgamiento y sin ocultar nada, para iniciar este proceso contigo, Señor Jesús. Sé que hay cosas que me he olvidado y que necesito sacar de mi interior. Y yo te pido que tú me ayudes a sanar esas heridas y me ayudes a ser dependiente de ti y no de las circunstancias o de las personas que están a mi alrededor. Te pido que me ayudes a perdonarme por todas las cosas malas y decisiones erróneas que he hecho. Te pido que me ayudes a perdonarme y mirar mi vida de una manera diferente. Señor, te invito a que entres en mi interior y sanes esas heridas. Sola hoy me doy cuenta que no puedo. Necesito de tu amor, de tu misericordia, de tu favor, Señor. Hoy suelto cada pensamiento, cada situación, cada evento, cada trauma que me ha llevado a este punto, Jesús. Y hoy te pido a ti que cuando mi mente me traiga de nuevo a los recuerdos, mi corazón les ponga un alto, porque hoy decido salir y ser libre en ti. Y yo te voy a dar un minuto ahí para que tú le digas a Dios y le pidas perdón por aquello que te ha hecho daño y que aún te sigue haciendo daño y que tú aún no has logrado perdonar. Vamos, yo sé que lo puedes hacer. Y si tú no tienes nada de qué pedirle perdón, ora entonces por tu sanidad emocional. Vamos, tienes un minuto. Ahora quiero que respires profundo. Vamos, respira profundo y suelta despacito el aire. Si has derramado lágrimas en este momento, no te preocupes, que es lo mejor que puedes hacer. Y ahora quiero que te mires a ti misma en esa casa del principio, cuando iniciamos este proceso. Y quiero que mires que ahora ya no está tan oscuro como antes, sino hay más luz y las cosas están siendo ordenadas. Quiero que imagines esa habitación como si fuese la habitación de tus sueños, pero aún hay un área ahí al fondo que está oscuro. Pero no te preocupes, no te acerques. Va a llegar el tiempo en el que Dios te ayude a revelar lo que hay ahí. Pero por ahora, la habitación en la que estás ya está brillando. Y obsérvate a ti mismo. Tú también estás brillando y mira esa luz espléndida que empieza a cubrirte. Y quiero que sientas el amor de Dios llenando tu vida. Respira profundo una vez más y vas a empezar a retroceder y vas a cerrar la puerta. ¿Recuerdas cómo era la puerta en el principio de este viaje? Y ahora quiero que la mires. Las puertas, la ventana, esa casa ya no es como antes. Ha llegado el punto de iniciar de cero. Las paredes, la habitación es blanca,
lo que significa que tú les puedes dar color. Volver a empezar junto con el Señor. Y ahora respira una vez más y aléjate y quédate con la sensación de que eres amada, amado, comprendido, comprendida, y que no estás solo, que Dios sigue este proceso junto contigo. Y ahora respira profundamente una vez más y suelta despacio. Una vez más profundo, que tus pulmones se llenen de aire y ya no puedas tomar más aire. Inspira profundo y ahora suelta despacio. Poco a poco vas a volver aquí y ahora, consciente en dónde estás, y a tu tiempo vas a abrir tus ojos. Bienvenida, bienvenido. Ya estamos en la mitad del proceso. Yo sé que está siendo difícil y ha sido muy duro para ti llegar a este punto, pero no te preocupes, porque no estás solo, no estás sola. Dios se interesa por tus emociones y las quiere sanas para que pueda usarte como desea usarte. Y estoy yo aquí para ayudarte. Una vez más te invito a que me escribas a mi correo, envíame tus experiencias, o si tienes dudas, estoy aquí para ti. Y así me despido de ti y que tengas una semana bellísima, porque eres preciosa, eres precioso, eres una maravilla de persona, sin importar lo que haya pasado. Yo lo sé, y Dios también. Así es que me despido de ti, que tengas un día muy bello y sonríe, porque Dios quiere eso de ti. Hasta la próxima.